Bombazo culé desde Pato Barca al día. Haaland paraliza el mundo y desembarca en Barcelona. ¿El fin de una era de sequía goleadora? La verdad oculta detrás del fichaje galáctico que revoluciona el Camp Nou. Desde Pato Barca al día, la noticia que ha sacudido los cimientos del fútbol mundial y ha desatado una euforia incontenible en la ciudad condal ha llegado para redefinir las aspiraciones del FC Barcelona. Erling Haaland, el cyborg noruego del gol que ha pulverizado récords en la Premier League y la Champions League, es nuevo jugador blaugrana. La confirmación, que hasta hace poco parecía un sueño inalcanzable para la afición culé, ha paralizado el planeta fútbol y ha encendido una llama de esperanza en un Camp Nou ávido de recuperar su lugar en la élite. Estamos ante el fichaje más impactante de la historia reciente del club, la pieza que faltaba para construir un proyecto campeón capaz de desafiar a los gigantes de Europa. La verdad oculta detrás de este movimiento sísmico, que promete cambiar la dinámica del fútbol mundial, está a punto de ser revelada. En las próximas líneas, nos sumergiremos en los detalles de este fichaje bomba, analizando los motivos que llevaron a Haaland a elegir el Barcelona, las cifras astronómicas del acuerdo, el impacto que su llegada tendrá en la estructura táctica de Hansi Flick y las consecuencias que este movimiento sísmico generará en la eterna rivalidad con el Real Madrid y en la lucha por los títulos venideros. Prepárense para un análisis profundo y apasionante que los adentrará en el corazón del fichaje que ha paralizado el mundo del fútbol. Analicemos de inmediato los elementos que han convertido este sueño culé en una realidad palpable. La llegada de Erling Haaland al FC Barcelona no es un movimiento casual, sino el resultado de una compleja ingeniería financiera, una ambiciosa estrategia deportiva y, sobre todo, el deseo del propio jugador de escribir un nuevo capítulo en su legendaria carrera. El diagnóstico de la sequía goleadora, la urgencia del gol en el Camp Nou. En las últimas temporadas, el FC Barcelona ha adolecido de una falta de contundencia goleadora que ha lastrado sus aspiraciones en las competiciones más exigentes. Tras la partida de figuras históricas y a pesar del talento de jugadores como Lewandowski, el equipo ha carecido de un depredador del área capaz de transformar las ocasiones en goles con la voracidad de una Haaland. Las estadísticas recientes son elocuentes. En la última temporada, insertar datos de goles del FC Barcelona de la temporada actual en comparación con otros grandes de Europa, el Barcelona ha mostrado una diferencia notable en la capacidad goleadora en comparación con equipos como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern de Múnich. Esta carencia de gol ha sido un factor determinante en momentos clave de la temporada, impidiendo al equipo dar el salto de calidad necesario para competir por los títulos más importantes. El factor Haaland, un cyborg goleador con hambre de nuevos desafíos. Erling Haaland, a sus insertar edad actual de Haaland, actualmente 24 años, se ha erigido como el delantero más letal del planeta en los últimos años. Sus números hablan por sí solos. En su paso por el Borussia Dortmund y el Manchester City, insertar estadísticas goleadoras de Haaland en sus clubes anteriores, incluyendo promedio de goles por partido, hat-tricks, récords batidos, ha demostrado una capacidad goleadora asombrosa, pulverizando récords y consolidándose como una auténtica máquina de hacer goles. A pesar de su éxito arrollador en la Premier League y la conquista de la Champions League con el Manchester City, diversas informaciones apuntaban a un posible deseo de Haaland de explorar nuevos desafíos en su carrera. El atractivo de un club histórico como el FC Barcelona, la oportunidad de liderar un proyecto en reconstrucción y la mística del Camp Nou podrían haber sido factores determinantes en su decisión. Siempre he admirado al Barcelona, su historia y el tipo de fútbol que practican. Ser parte de este club es un sueño para muchos jugadores. Se recrea una posible declaración de Haaland, reflejando el atractivo global del FC Barcelona. La ingeniería financiera blaugrana, un esfuerzo titánico para un fichaje histórico. La llegada de Haaland al FC Barcelona no ha sido una operación sencilla, dadas las conocidas dificultades económicas del club en los últimos años. Sin embargo, la directiva blaugrana, liderada por insertar nombre del presidente actual del FC Barcelona, Joan Laporta, ha llevado a cabo una ingeniería financiera compleja y ambiciosa para hacer realidad este fichaje galáctico. Se especula con diversas estrategias para afrontar el coste del traspaso y el salario del jugador, que sin duda será uno de los más altos de la plantilla. Posibles acuerdos de patrocinio,
La activación de nuevas palancas económicas y una reestructuración salarial podrían haber sido claves para convencer a Haaland y al Manchester City. El club ha hecho un esfuerzo enorme para traer a Haaland, es una apuesta estratégica para el presente y el futuro del Barcelona. Se recrea una posible declaración del presidente del club, subrayando la importancia de este fichaje para el proyecto deportivo. Pero el verdadero momento de giro estratégico, la confirmación de que Haaland ve en el Barcelona el destino ideal para su futuro, llegó con las informaciones que detallan los términos de su contrato. Se comenta que Haaland firmará un contrato por insertar duración estimada del contrato, buscar información actualizada, se habla de contratos largos, 5 o más años, con una cláusula de rescisión que lo blindará ante posibles ofertas futuras, se rumorea en los círculos cercanos al club y al jugador. Y aquí es donde la visión táctica de Hansi Flick para integrar a Haaland comienza a tomar forma. El técnico alemán, conocido por su estilo de juego ofensivo y su capacidad para potenciar a los delanteros, vería en el noruego la pieza angular de su proyecto, un jugador capaz de liderar el ataque blaugrana y garantizar una cuota de goles decisiva en todas las competiciones. Flick imagina un sistema táctico flexible que explote al máximo las cualidades de Haaland, combinando su potencia y velocidad en el área con la creatividad y el talento del centro del campo, analiza un experto táctico, anticipando un Barcelona temible en ataque. La llegada de Haaland no solo tendría un impacto deportivo inmediato, sino que también generaría una ola de optimismo y un impulso económico significativo para el FC Barcelona. El valor de la marca del club se dispararía, nuevos patrocinadores se sumarían al proyecto y la venta de camisetas y merchandising alcanzaría cifras históricas. El impacto económico del fichaje de Haaland será comparable al de un gran fichaje de antaño, revitalizando la imagen del club a nivel global, analiza un experto en marketing deportivo. Sin embargo, la adaptación de Haaland al estilo de juego del Barcelona y su integración en un vestuario con figuras importantes como Lewandowski, ¿se quedará? De Jong o Pedri serán claves para el éxito de este ambicioso proyecto. En el vestuario hay una gran expectación por la llegada de Haaland. Todos son conscientes del talento que aporta al equipo. Se recrea una posible conversación entre jugadores del Barcelona. La mirada del experto en este punto se centra en la gestión de Hansi Flick para crear un equipo equilibrado que explote al máximo el potencial goleador de Haaland sin descuidar otras facetas del juego. Pero la historia no termina aquí. Aún falta un elemento crucial que podría intensificar aún más la rivalidad con el Real Madrid y generar un debate apasionante sobre el futuro del fútbol español, la reacción del club blanco a este fichaje galáctico. Aguarda un instante, porque la información que estamos a punto de compartir podría sorprenderte y dar una nueva perspectiva a la eterna batalla entre los dos gigantes de España. Inicio con un diagnóstico impactante. El FC Barcelona desafía el orden establecido con un fichaje que paraliza el mundo. El FC Barcelona, en un movimiento audaz y estratégico, ha sacudido el mercado de fichajes con la incorporación de Erling Haaland. Este fichaje no solo responde a la necesidad urgente de gol del equipo, sino que también representa una declaración de intenciones del club blaugrana, dispuesto a desafiar la hegemonía de los grandes de Europa y a recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial. La llegada del cyborg noruego marca un antes y un después en el proyecto deportivo del Barcelona. Cierre con proyección y debate. ¿Haaland, la llave para el regreso a la gloria del Barcelona? La pregunta que ahora resuena con fuerza en el mundo del fútbol es si la llegada de Erling Haaland será la llave que abrirá las puertas del regreso a la gloria para el FC Barcelona. ¿Logrará el noruego adaptarse rápidamente al estilo de juego blaugrana y formar una sociedad letal con el resto de las figuras del equipo? ¿Será capaz el Barcelona de construir un proyecto campeón alrededor de su nuevo goleador estrella? ¿Cómo responderá el Real Madrid a este golpe de efecto del eterno rival? El debate está abierto y la ilusión de la afición culé sueña con una nueva era dorada liderada por Haaland. ¿Cuál es tu predicción sobre el impacto de este fichaje en el futuro del FC Barcelona y en la lucha por los títulos? Llamada a la acción final. Comunidad culé, tu pasión es el motor. Comparte tu análisis sobre la llegada de Erling Haaland al FC Barcelona en los comentarios. ¿Qué esperas del rendimiento del noruego con la camiseta blaugrana? ¿Cómo crees que afectará su llegada al futuro del equipo y a la rivalidad con el Real Madrid?
¿Qué otros fichajes crees que debería realizar el Barcelona para acompañar a Haaland en este nuevo proyecto? Tu opinión como aficionado culé es fundamental para enriquecer este debate apasionante. No te quedes callado y participa. Y recuerda suscribirte a Pato Barca al Día para no perderte ningún detalle de este fichaje histórico y otras noticias cruciales del futuro del FC Barcelona. Si tu corazón late blaugrana, deja tu like para demostrar tu amor incondicional por el club. La era Haaland en el Camp Nou ha comenzado. Haaland al Barcelona. Análisis profundo de un fichaje que remueve los cimientos del fútbol global. Parte 2. Continuando con el análisis exhaustivo de la llegada de Erling Haaland al FC Barcelona desde Pato Barca al Día, profundizaremos en los intrincados detalles de esta operación que ha conmocionado al mundo del fútbol. No se trata solo de un traspaso de un jugador de talla mundial a un club histórico, es un movimiento estratégico con profundas implicaciones deportivas, económicas y simbólicas que merecen una disección minuciosa. Los hilos invisibles de la negociación. ¿Cómo se gestó el fichaje del siglo? Detrás del anuncio oficial que paralizó las redes sociales y las portadas de los diarios deportivos, se tejieron semanas, quizás meses, de intensas negociaciones llevadas a cabo con la máxima discreción. ¿Cuáles fueron los factores clave que convencieron a Erling Haaland de abandonar la comodidad de un proyecto consolidado como el Manchester City para embarcarse en la reconstrucción del FC Barcelona? El proyecto deportivo de Hansi Flick, la llegada del técnico alemán al banquillo blaugrana, no fue casualidad. Su reputación como entrenador capaz de potenciar el talento ofensivo y su admiración pública por Haaland fueron elementos cruciales. Se rumorea que Flick mantuvo conversaciones telefónicas directas con el delantero noruego, presentándole un proyecto ambicioso donde él sería la piedra angular del ataque, un líder capaz de marcar una época en el Camp Nou. Flick le transmitió su visión de un equipo construido para explotar sus cualidades, un sistema donde sería el máximo referente ofensivo. Se recrea una posible conversación entre el técnico y el jugador. El atractivo histórico y cultural del FC Barcelona. A pesar del presente económico incierto, el FC Barcelona sigue siendo uno de los clubes con mayor atractivo histórico y cultural del planeta. La Masia, la filosofía de juego ofensivo y el legado de leyendas como Cruyff, Maradona, Messi y tantos otros ejercen una fascinación especial en jugadores de la talla de Haaland. La oportunidad de dejar su propia huella en un club con semejante pedigrí podría haber pesado en su decisión. Para un jugador como Haaland, ser parte de la historia del Barcelona es un desafío que trasciende lo puramente deportivo, comenta un exjugador noruego con pasado en el fútbol español. La influencia del entorno del jugador, el papel de Rafaela Pimenta, agente de Haaland tras el fallecimiento de Mino Raiola, fue fundamental en las negociaciones. Conocida por su habilidad para gestionar los intereses de sus representados, Pimenta habría buscado un proyecto deportivo donde Haaland pudiera seguir creciendo y aspirando a los máximos galardones individuales y colectivos. El Barcelona, con su potencial de crecimiento y su necesidad de un líder, encajaba perfectamente en este perfil. Pimenta vio en el Barcelona el escenario ideal para la siguiente etapa en la carrera de Haaland, un lugar donde podría convertirse en leyenda, analiza un periodista especializado en el mercado de fichajes. Factores económicos y contractuales. Si bien el Barcelona ha tenido que realizar un esfuerzo financiero considerable, se presume que el contrato ofrecido a Haaland lo sitúa en la cima de la escala salarial del club, reconociendo su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo. Además, la inclusión de cláusulas de rescisión estratégicas podría haber sido un punto clave en la negociación, ofreciendo al jugador cierta libertad en el futuro si el proyecto deportivo no cumple sus expectativas. Se habla de un salario que supera insertar cifra estimada del salario anual de Haaland en el Barcelona, buscar información actualizada, y una cláusula de rescisión que, aunque elevada, no es prohibitiva para los grandes clubes europeos, se rumorea en los círculos financieros del fútbol. El impacto táctico de Haaland en el esquema de Hansi Flick, un nuevo paradigma ofensivo en el Camp Nou. La llegada de Erling Haaland obliga a repensar la estructura táctica del FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. El técnico alemán, conocido por su fútbol de alta intensidad y su apuesta por delanteros centros poderosos y efectivos, encontrará en el noruego la pieza perfecta para su engranaje ofensivo. Un 9 puro con libertad de movimientos.
A diferencia de otros delanteros centro más estáticos, Haaland posee una notable capacidad para moverse por todo el frente de ataque, caer a las bandas y participar en combinaciones. Flick podría aprovechar esta versatilidad para generar espacios y desmarques, creando un ataque impredecible y difícil de defender. Flick podría utilizar un sistema con dos mediapuntas por detrás de Haaland, liberándolo de la responsabilidad de generar juego y permitiéndole centrarse en lo que mejor sabe hacer, marcar goles, analiza un exentrenador alemán. Potencia aérea y remate implacable. La imponente presencia física de Haaland y su en el juego aéreo lo convierten en una amenaza constante en las jugadas de estrategia. Flick, que ha demostrado en el pasado su habilidad para explotar este tipo de situaciones, podría diseñar jugadas específicas para aprovechar la altura y el remate del noruego. Con lanzadores como insertar nombres de posibles lanzadores del Barcelona, Eg, De Jong, Pedri, Gundogan, el Barcelona tendrá un arma letal en las jugadas de balón parado con Haaland en el área, comenta un analista táctico. Transiciones rápidas y contraataque letal. La velocidad y la potencia de Haaland en carrera lo convierten en un jugador ideal para las transiciones rápidas y los contraataques. Flick, que apuesta por un fútbol vertical y directo, podría diseñar un sistema que explote la capacidad del noruego para atacar los espacios y definir con precisión. En los contraataques, con la velocidad de jugadores como insertar nombres de jugadores rápidos del Barcelona, Eg, Yamal, Ferran Torres, y la definición de Haaland, el Barcelona será un equipo temible, anticipa un periodista deportivo. Adaptación al estilo de posesión del Barcelona. Uno de los interrogantes es cómo se adaptará Haaland al tradicional estilo de posesión del FC Barcelona. Si bien el noruego no es un jugador eminentemente asociativo en espacios reducidos, su inteligencia táctica y su capacidad para jugar de espaldas a la portería podrían permitirle integrarse en el juego de combinación del equipo. Haaland no es Messi, pero tiene la inteligencia para entender los movimientos y los espacios en el sistema del Barcelona. Su capacidad para fijar a los centrales será clave para liberar a otros jugadores, opina un exjugador del Barcelona. El impacto económico y mediático, un impulso revitalizador para el FC Barcelona. La llegada de Erling Haaland trasciende lo puramente deportivo y representa un golpe de efecto económico y mediático de proporciones históricas para el FC Barcelona. En un momento de dificultades financieras, este fichaje galáctico podría ser el catalizador para una revitalización integral del club. Aumento del valor de la marca y atracción de patrocinadores. La imagen de Haaland como uno de los mejores jugadores del mundo elevará instantáneamente el valor de la marca FC Barcelona a nivel global. Nuevos patrocinadores, atraídos por el potencial deportivo y el impacto mediático del noruego, podrían sumarse al proyecto, inyectando capital fresco en las arcas del club. Tener a Haaland en el equipo es un imán para las marcas. El Barcelona podría firmar acuerdos de patrocinio multimillonarios gracias a su llegada, analiza un experto en marketing deportivo. Incremento de la venta de camisetas y merchandising. La camiseta con el nombre y el dorsal de Haaland se convertirá en un objeto de deseo para millones de aficionados en todo el mundo. El aumento exponencial de la venta de camisetas y otros productos de merchandising generará ingresos significativos para el club. La venta de camisetas de Haaland podría batir todos los récords históricos del club, generando millones de euros en ingresos, anticipa un especialista en marketing deportivo. Aumento de los ingresos por derechos de televisión. La presencia de una superestrella como Haaland en la Liga Española aumentará el atractivo de la competición a nivel internacional, lo que podría traducirse en un incremento de los ingresos por derechos de televisión para el FC Barcelona y para el resto de los clubes. Con Haaland en el Clásico, los derechos de televisión se revalorizarán enormemente a nivel mundial, comenta un analista financiero del fútbol. Reactivación del turismo y la economía local. La llegada de Haaland generará un impacto positivo en la economía local de Barcelona, atrayendo a miles de turistas deseosos de ver al noruego en acción en el Camp Nou. El aumento del consumo en hoteles, restaurantes y comercios locales podría ser significativo. El impacto turístico de Haaland en Barcelona será enorme, revitalizando la economía de la ciudad, opina un representante del sector turístico. El eterno clásico en la mira. ¿Haaland vs Mbappé, el nuevo gran duelo del fútbol mundial?
La llegada de Erling Haaland al FC Barcelona inevitablemente reaviva la eterna rivalidad con el Real Madrid y plantea un nuevo y apasionante duelo en la cima del fútbol mundial. Haaland contra Kylian Mbappé, asumiendo que Mbappé sigue o llega al Real Madrid, según la actualidad deportiva. Un choque de estilos y generaciones. Haaland, la potencia física y la voracidad goleadora, contra Mbappé, la velocidad, la habilidad y el desequilibrio. Dos de los delanteros más determinantes del planeta enfrentándose en el clásico, representando dos estilos de juego y dos generaciones llamadas a dominar el fútbol mundial. El clásico con Haaland y Mbappé será un espectáculo imperdible, un choque de trenes entre dos de los mejores jugadores del mundo, anticipa un exjugador de ambos clubes. Una rivalidad que trasciende lo deportivo. El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid siempre ha ido más allá de lo puramente futbolístico, cargado de historia, política y una profunda rivalidad cultural. La llegada de dos superestrellas como Haaland y Mbappé añade un nuevo capítulo a esta épica contienda, elevando aún más la intensidad y el atractivo de cada clásico. La rivalidad entre Barcelona y Real Madrid con Haaland y Mbappé será la más grande de la historia del fútbol, opina un periodista deportivo español. Un duelo por los títulos y el Balón de Oro. Haaland y Mbappé están llamados a ser los grandes dominadores del fútbol mundial en la próxima década, compitiendo por los títulos más importantes a nivel de clubes y selecciones, y luchando por el prestigioso Balón de Oro. Su enfrentamiento en el Clásico será un escaparate inigualable para medir sus fuerzas y determinar quién se erige como el verdadero rey del fútbol mundial. La lucha por el Balón de Oro pasará inevitablemente por los clásicos entre Haaland y Mbappé, analiza un experto en fútbol internacional. El legado de Haaland en el Barcelona. ¿Una nueva era dorada en el Camp Nou? La pregunta que se hacen ahora los aficionados culés es si la llegada de Erling Haaland marcará el inicio de una nueva era dorada para el FC Barcelona, un periodo de éxitos y títulos que recuerde las gestas de las décadas pasadas. Un proyecto a largo plazo construido alrededor de Haaland. El fichaje del noruego no es una solución puntual, sino la piedra angular de un proyecto deportivo a largo plazo diseñado para devolver al Barcelona a la cima del fútbol europeo. Con Haaland como líder indiscutible del ataque y rodeado de jóvenes talentos y jugadores experimentados, el club blaugrana tiene el potencial de construir un equipo campeón capaz de dominar en los próximos años. Haaland es el líder que necesitaba este proyecto, el jugador capaz de marcar la diferencia en los momentos clave, opina un excapitán del Barcelona. La responsabilidad de liderar una nueva generación. Haaland llega al Barcelona con la responsabilidad de liderar una nueva generación de futbolistas talentosos y hambrientos de gloria. Su ejemplo, su profesionalismo y su ambición serán fundamentales para guiar a los jóvenes talentos de la Masia y a otros fichajes que se sumen al proyecto. Haaland tiene la personalidad y el liderazgo para marcar el camino a los jóvenes del Barcelona, comenta un entrenador de la cantera blaugrana. La ilusión de la afición como motor del proyecto. La llegada de Haaland ha desatado una ola de ilusión y optimismo entre la afición culé, que ve en el noruego la esperanza de volver a levantar títulos importantes. El apoyo incondicional de la afición será un factor fundamental para impulsar al equipo en este nuevo proyecto. La ilusión que ha generado Haaland en la afición es indescriptible. El Camp Nou volverá a ser una caldera, afirma un socio del Barcelona. En definitiva, la llegada de Erling Haaland al FC Barcelona no es solo un fichaje, es un punto de inflexión, un rayo de esperanza que ilumina el futuro del club blaugrana. El mundo del fútbol observa con expectación el desarrollo de este nuevo capítulo en la historia del gigante catalán, con la certeza de que la era Haaland en el Camp Nou promete emociones fuertes y un fútbol de alto voltaje. La pregunta ahora es si este cyborg noruego será capaz de liderar al Barcelona hacia una nueva era dorada, devolviendo la gloria a un club que anhela volver a reinar en Europa. El tiempo y el rugido del Camp Nou tendrán la última palabra.